Hola, ¿qué tal? Otra vez soy Arturo González de Araujo y estás en ABC de Empresas. Gracias por acompañarnos una vez más y el día de hoy yo creo que es parte de un gran seguimiento que hemos tenido de las últimas entrevistas hasta el día de hoy. Hoy queremos tener a un experto que nos pueda hablar de toda la parte que tiene que ver con lo que es disruptivo. En realidad, lo que se tenía como estructuras en su momento es trabaja 40 años para que llegues a gerente o llegues a director. Una gran parte de nuestra población laboral no lo sigue. Es decir, la parte estratificada que tiene que ver con los puestos y las ganancias después de todos estos años de esfuerzo, como terminábamos la entrevista anterior con Isaac Puebla, ¿qué es el trabajo duro? No se entiende de la misma manera. Y en ese sentido, es importante poder entender y adaptar nuestras organizaciones como empresarios para que podamos mantener esa eficiencia, incrementar la productividad y tener un valor agregado. Y no hay más si no es a través de las personas. Las personas son quienes hacen las instituciones. Por eso el día de hoy invité a Bernardo Torres Beltrán, mexicano. Él estudió Ciencias de la Comunicación. Después tiene una especialidad en dirección cinematográfica, de la cual él pone en su propia semblanza, nunca hice. Y después empezó a ser disruptivo. Pasó desde MAVE, MAFRE, hasta montar una empresa que hoy es socio director de 2014 a hoy, se llama Uncommon. Ya la frase no es común, ya es disruptiva en sí misma. Se definen como un grupo de personas no conformes, especializadas en negocios, que trabajan a través de un diseño estratégico para ayudar a organizaciones y descubrir oportunidades. Después hizo una maestría de innovación de negocios, un diplomado en comunicación, posgrado de responsabilidad civil y sustentabilidad, y ahora tiene un diplomado también de liderazgo creativo en Ámsterdam. Ahora sí que, como si faltara poco, se inspira, como a través del mezcal viejo indecente, del que también es copropietario, y bueno, en realidad ama el viaje, ama la comida y ama el buen vivir. Bienvenido, Bernardo. Gracias. No sé, sigo siendo de esas personas que cuando hablan de mí como que me chiveo, ¿sabes? Bueno, pero ese eres tú. Además, que tengo el gusto de saber lo bien que cocinas y lo que te gusta la parrilla. Siempre cualquier actividad como más mecánica que te ayude a salirte del entorno intelectual me parece que es un buen balance, ¿no? Porque de pronto parece que para nosotros trabajo hoy se concentra solamente en la parte creativa y hemos olvidado la parte como más física, más práctica, más de oficio del trabajo. Y creo que también es relevante que como humanos necesitamos esta distracción física, el movimiento para salirnos a veces del caos de nuestras mentes. Y de hecho, justo mi primera pregunta iba encaminada a un tema totalmente disruptivo. Mira, cuando uno piensa en una agencia, no sé, de publicidad, de merca, de medios, un despacho de abogados, de lo que tú gustes y mandes. Y en realidad, cuando pienso en Uncommon, no sabría exactamente dónde encasillarte, lo cual de suyo ya lo hace disruptivo. Y claro, para poder empezar es de dónde sale Uncommon y cómo planteaste la organización de Uncommon. O sea, sí es raro definir lo que hacemos. No forzosamente es raro definir el perfil de consultora / agencia que somos. O sea, siempre que lo presento de cara a clientes, nos presento como una consultora rara que vive en el punto intermedio entre la consultoría de negocios y el acompañamiento creativo. Esto es difícil de entender para las empresas porque tienden a poner en cajitas las cosas, ¿no? Estos son los que me ayudan a definir proceso, estrategia de negocio, modelos internos de operación, cultura, etcétera, y estos son los que me ayudan a entender más bien la parte de mercado, ¿no? Las empresas normalmente tienden a segmentar todo lo que ocurre de la marca hacia afuera, de todo lo que ocurre de la marca hacia adentro. Y nosotros jugamos en olas de adentro hacia afuera, ¿no? Ahora, hablando ya del segmento al cual pertenece la práctica a la que nos dedicamos, es algo que se llama diseño estratégico. Básicamente el diseño como práctica intelectual moderna
ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Hay mucha discusión filosófica sobre lo que significa diseño y sobre las habilidades que se necesitan para ser diseñador. Hay quienes plantean que diseño es el entendimiento de una situación actual y el postulamiento de una situación ideal. Que básicamente estaría vinculado a nuestras capacidades humanas y que básicamente estaría vinculado a algo que aprendimos a hacer desde que evolucionamos a Homo sapiens, y ahora está la práctica moderna del diseño, que más bien se concentra en documentar los procesos, la mentalidad, los principios, las herramientas a través de las cuales se entienden problemas complejos, se abordan y se resuelven o se procuran resolver de manera iterativa, ¿no? Entonces, no somos tan raros, lo que pasa es que no entramos exactamente en alguna de las cajitas dentro de las cuales las grandes compañías están acostumbradas a vincular a sus socios de negocio o a sus proveedores de servicio, ¿no? Claro, pero aquí, para que tú puedas vender algo que no forzosamente está en una cajita, tú tuviste que hacia adentro no hacer una cajita. Que tiene sus retos, también. O sea, ¿Cómo haces eso precisamente? O sea, hemos ido, desde que empecé la agencia, hace poquito más de 6 años, hemos ido entrando a entornos más rígidos de operación y luego saliéndonos de entornos más rígidos de operación, ¿no? Esto siempre con la intención de poder entender cómo entregarle mayor valor a nuestros clientes y en consecuencia que nuestros clientes le entreguen mayor valor a sus audiencias, grupos de interés, consumidores, etcétera. Empezamos en un modelo bastante caótico en donde básicamente la consultora, la agencia dependía de mi ideología personal, de mi manera de trabajar, de mi propio caos creativo, y eso se reflejaba en las relaciones que teníamos con los clientes. Conforme fuimos creciendo, de pronto ya no todo puede depender de un jefe, ¿no? Además de que una de las cosas más relevantes que he aprendido de este rol de jefe líder ha sido cuántos sesgos y cuántas creencias limitantes traía yo sobre la manera de trabajar. Porque discursivamente hablar de crear un entorno flexible, divertido, inspirador, apasionante, suena chido, pero luego ya la realidad de operación es otra cosa. Y sobre todo darte cuenta luego ya como responsable de un negocio, de un equipo, que tal vez algunas de tus acciones van en contra de tu discurso. Y eso para mí es uno de los puntos más relevantes de abordaje hoy para un líder. El tratar de retar realmente cuáles son sus creencias, sobre todo aquellas que nos limitan a cambiar, y en consecuencia en el retar estas creencias que se pueda ver evidenciado en el cómo trabajas con las personas, ¿no? Esto hablando particularmente de liderazgo. Y básicamente pues me ha tocado tener que hacerme un harakiri psicológico, emocional, super hardcore en los últimos años, provocado por errores garrafales que cometí y también provocado por la misma demanda que los clientes nos exigen y sobre todo por las aspiraciones que tenemos como pequeño negocio de mediano y largo plazo. Claro, pero lo que acabas de decir ya de suyo hace que sea difícil de comprender para algunas generaciones. A ver, y lo pongo en contexto. Si tú hablas muchas veces con esa persona mayor, pues es en principio menos flexible. A veces uno se sorprendería de lo flexible que puede ser una persona en el tema de liderazgo. Pero si lo llevo a un liderazgo del siglo XXI, sin importar la edad del líder, ¿cuáles crees tú que deben ser las características? Máxime que estamos conviviendo con características específicas de una cuestión laboral pues ya muy millennial, ¿no? Ya no es el mínimo, sino ya es la mayoría de nuestra planta laboral. No me gusta pensar que nuestra flexibilidad o adaptabilidad depende de nuestra generación o de nuestra edad. De pronto sí, probablemente hay muchos ejemplos de conforme vamos haciéndonos mayores y más sabios nos vamos rigidizando, tal vez. Aún así no me gusta asumirlo como un imperativo. Lo que sí es cierto es que antes el entendimiento de un líder se concentraba más bien como en esta persona que encabeza o que dirige un grupo de personas que quieren cumplir con algo, ¿no? De hecho, si te vas a las definiciones probablemente más de diccionario, se habla justamente siempre de dirigir. Y no es lo mismo un líder que un director.
Y la otra es que la manera en la que se estudia hoy liderazgo parte más bien de modelos de liderazgo. Y los modelos de liderazgo básicamente definen la interacción entre una persona y sus equipos. Definen el modelo de interacción, las herramientas, los objetivos, las metas, etcétera. Básicamente, el modelo de liderazgo pareciera que solamente se concentra en esa interacción entre una persona que tiene poder y las personas que de alguna manera en las que tiene que influir. Y creo que brincar en el entendimiento de modelos de liderazgo a estilos de liderazgo, que está ya mucho más relacionado con personalidad, con valores, con principios, con habilidades, es un paso relevante, ¿no? Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es dejar de entender a un líder solamente como una persona que dirige y empezar a entender un líder como una persona que tiene conciencia sobre sí mismo, sobre sus habilidades y sobre sus carencias, y que es capaz de encaminar un grupo a un propósito en particular. No solamente a mejorar la interacción y a cumplir los objetivos de un grupo, sino tratar de entender cuál es el impacto final de lo que quiere conseguir. Y ahí hay un cambio de paradigma duro, ¿eh? Bueno, imagínate, lo que tú estás proponiendo, evidentemente, en un tema de liderazgo de este tipo, es que no es ni siquiera ni necesario ni suficiente el que se tenga un conocimiento técnico en sí mismo, sino que lo que se requiere es un conocimiento del individuo para saber cuáles son tus aptitudes y tus carencias, para a partir de ello potenciar al grupo. Y esto me llevaría a algo que no sé si estás de acuerdo conmigo, porque mucho se ha hablado que si existe falta de líderes a nivel global incluso, ¿no? No hay un liderazgo, en el siglo XX eran muy evidentes desde los buenos y los malos, ¿no? Desde una Segunda Guerra Mundial hasta un Juan Pablo II, que son íconos, ¿no? del siglo XX, sino que en el siglo XXI nos topamos a veces con cierta liderazgo muy efímero en un tema de un influencer en una red social, o la gente que no le está interesando como tal seguir o ponerse la camiseta dentro de las empresas. Y con esto llevaría a la pregunta donde, ¿qué recomendación podrías darle tú a estos empresarios que nos ven y nos escuchan el día de hoy, que están realmente desesperados porque no hay un match entre el liderazgo formal, la empresa, y pues la plantilla laboral? ¿Cómo revertir toda esta parte? O sea, ahí creo que es importante que hagamos una distinción, porque de pronto las palabras tienen mucho peso, ¿no? O sea, sí entiendo que muchas veces se utiliza la palabra líder para hablar de alguien que tiene cierta influencia dentro de un sector o dentro de un tópico, pero creo que sí valdría la pena que separemos el entendimiento de una persona que tiene influencia y que se le entienda como líder en su ramo, y una persona más bien que lo que hace es influenciar un equipo para cumplir con un propósito. Creo que son dos cosas diferentes. Vamos, ni siquiera quiero entrar en polémicas políticas, pero de pronto vemos a muchas personas que están a cargo de grandes compañías, que se les llama líderes porque sus compañías podrían estar en la punta de sus sectores, pero que tienen muchas carencias a nivel principios, objetivos, intención, etcétera. Ejemplo muy básico, súper polémico, pero muy, muy del momento, es la persona que dirige ahora esta gran red social que prácticamente ha adquirido todas las demás a su alrededor, ¿no? Es una persona que sobra documentación de que está cobrando por publicar información falsa, por influir en lo que podrían ser algunos tópicos que dañan a la diversidad o que provocan discriminación, o que deberíamos de considerar a una persona que lo único que quiere es adquirir poder y dinero, un líder. Pues para algunos sectores probablemente sí, en mi opinión personal no, ¿sabes? Claro. O sea, a mí me gusta pensar a veces que algunos de estos líderes, sobre todo lo de las líderes, lo digo entre comillas, de las empresas tecnológicas, van a ser como los grandes villanos del futuro, ¿eh? No sé si te acuerdas de la película de Austin Powers, el Dr. Evil. Yo a muchos de estos güeyes me los imagino así, sentados en su bóveda anti lo que fuera, con un gato pelón y con el dedito, o sea, porque sus propósitos personales pareciera que están únicamente enfocados en la adquisición personal de poder, de riqueza, y yo creo que eso está muy lejos de ser un líder. Fíjate que de hecho hace unas semanas entrevistamos a Cass, vocalista de Los Amantes de Lola.
Y en ese... ¿Vale? Me encantaban. Bueno, pues lo entrevistamos y él justamente hablaba de contenido y él hablaba de la parte de trascendencia del individuo y a su vez de las organizaciones a través del contenido y de lo que uno está representando en cualquier medio de comunicación, ya sea un medio de comunicación tradicional o una red social. Y en ese sentido, creo que eso se transmina y debe impactar hacia estas personas que te siguen dentro de tu organización. En ese sentido, ¿qué comunicación y contenido es la que consideras tú que puede tener un mayor impacto para que hoy, después de un COVID, donde todos nos hemos cuestionado todo, ¿no? Porque hemos tenido tiempo de sobra para poderlo cuestionar y tener un tema de resiliencia y sufrimiento a estos encierros? ¿Cómo comunicar y qué es lo que comunicas efectivamente después de lo que acabas de decir? Que tiene que ver con el no solo el tener, porque el tener no te da esa felicidad, que eso regresaríamos, insisto, a esta hilo conductual de esta serie de entrevistas, es a dónde vamos, con qué salimos y cómo hacemos que nuestros equipos puedan permanecer. Bueno, esa es una conversación que probablemente propiciaría mucha dialéctica, porque no estoy seguro que haya una respuesta correcta. Yo creo personalmente que estamos como en un punto de inflexión, en donde creo que hay una crisis de valores. Y cuando digo una crisis de valores me refiero a que estamos viviendo con la aspiración de un mundo con ciertas características, pero que al mismo tiempo tenemos que vivir en este mundo con otras. Por ejemplo, hablando de la distribución de la riqueza o de la distribución del poder. De pronto pareciera que queremos vivir en este entorno en donde la riqueza está más distribuida, pero pues también tenemos que pagar rentas, colegiaturas como en tu caso, comida, entretenimiento, esparcimiento y demás. Cuando de pronto piensas en el modelo más distribuido y lo asocias a los valores actuales, colapsa. Porque de pronto pensar en modelos distribuidos automáticamente nos hace regresar en la historia y pensamos en cosas que no han funcionado. El asunto es que creo que queremos vivir en el futuro en un entorno de... Con una problemática presente. Ajá, y no hemos encontrado el cómo alinear estas dos perspectivas. Y yo creo que va a implicar relativamente algo de sufrimiento o de crisis, porque vamos a tener que ceder muchas cosas, probablemente vamos a tener que perder confort en tantas otras para que realmente haya un modelo distribuido. En mi opinión, los puntos intermedios o los puentes o los espacios de transición radican en entender que el modelo en el que vivimos hoy no funciona y que vamos a tener que probablemente sacrificar algunas de nuestras comodidades para entrar a estos modelos que sí funcionen. ¿Cuáles son? No tengo ni puta idea. Pero en tu caso, tienes 2 niñas. ¿Cómo te gustaría que sea el mundo para tus 2 niñas? Si tú tratas de construir el futuro con relación a los valores y a las características de hoy y lo proyectas 20 años adelante cuando tus niñas estén saliendo de la universidad, ¿te imaginas cómo va a ser ese mundo? ¿Te imaginas un mundo en colapso? Claro. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos que cambiar hoy? Sacrificar hoy para que podamos pensar en este entorno positivo, distribuido y que además sea bueno para todos. Porque yo creo que ahí, Bernardo, tienes un punto relevante relacionado incluso para el día a día de una organización. Creo que al final las estructuras que podíamos tener desde cuando nosotros éramos niños, que nuestros padres nos educaban con cierta estructura, porque era lo que habían vivido y hecho, a las estructuras que en nuestra generación estamos haciendo como titulares de organizaciones, efectivamente van mutando para poder permanecer. Y en ese sentido me parece que una gran causa de rotación dentro de las organizaciones radica en que cuando llegas a ella, pues no obtienes de manera integral lo que tenías como expectativa. Y creo que tenemos que ajustar tanto los titulares de las organizaciones como el plantel
efectivamente esa parte de sufrimiento la cual va a ser intrínseco al movimiento y al cambio. Que eso tiene que ver con el hecho de buscar un crecimiento mucho más integral, de entender las necesidades particulares de los elementos que están dentro de esa organización, para que a partir de ello, por lo menos, se pueda encontrar, le voy a poner de alguna forma, esa calidez humana, buscando esa productividad, porque efectivamente vas a tener gastos y vas a tener modos de vida, pero por otro lado tampoco estás dispuesto, el individuo en general, a sacrificar las 18 horas de 24 que tiene el día a estar en una oficina. Y terminaría con la pregunta que le estoy haciendo ahora a todos mis invitados. ¿Qué opinas del trabajo duro y qué es para ti el trabajo duro? Entiendo la pregunta más bien desde el concepto de que hay que esforzarse para cumplir como con nuestros objetivos. Y me parece que es una perspectiva demasiado old school. O sea, sobre todo a los que estamos en nuestro rango de edad, ¿no? En los 40s. Y sobre todo los que están en sus 50s, la famosa 50, 60, la famosa generación X. Les enseñaron que había que chingarle, ¿no? Y eso ha traído en consecuencia un montón de enfermedades mentales, brother. O sea, el hecho de tener que morirnos en la línea y de apalancarnos de este modelo de meritocracia para ser el más chingón, el más duro, el más fuerte, trabajar más que los demás, no forzosamente te ayuda a conseguir objetivos. Los nuevos modelos de liderazgo, como te decía, más bien provocan distribución. Entonces, trabajar duro, para mí, hoy debería de ser más bien retar tu ego de tiempo completo, tratar de replantear tus creencias y entender cuál es el impacto que quieres dejar. No tiene que ver con las horas, con el esfuerzo, con el mérito y mucho menos con el beneficio individual. O sea, tiene que ver con la distribución. Nuevamente, suena bien bonito en discurso, ahora ponlo en práctica, es un mega pedo. Pero porque no sabemos cómo se hace, ¿no? Hay algunos ejemplos, pero ninguno que probablemente sea exitoso. Yo creo que esta postura de trabajar duro desde la perspectiva horas, desde la perspectiva influencia, desde la perspectiva poder, está trayendo de la mano depresión, ansiedad, estrés, burnout, cualquier nombre que le quieras poner a un montón de enfermedades mentales que hoy son una pandemia paralela a la que estamos viviendo. Claro. Tenemos que retar la manera en la que entendemos éxito. La verdad es que platicar contigo siempre es un placer, Bernardo. Muchas gracias. Sé que tu empresa y tu organización, como bien dices, sube y baja desde el cliente hacia las organizaciones, y hay muchas personas que hoy nos están viendo. ¿Dónde te pueden localizar? Pues el mejor punto de contacto para nosotros siempre es el sitio de internet, www.noescomun.com, y nuestras redes sociales, que prácticamente todas son iguales, @noescomun. Y nada, pues por allí, con gusto, si no en mi correo personal, bernardo@noescomun.com. Perfecto, Bernardo, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la producción por hacer un programa más de ABC de Empresas, y gracias a todos aquellos usuarios que estuvieron con nosotros todo el programa. Soy Arturo González de Araujo, socio de director de González de Araujo Consultores. Hasta la próxima y gracias.